Soy la licenciada Soledad Hernández y los invito a compartir dos tópicas vinculadas al traumatismo de tórax. La primera está relacionada con un análisis de las principales problemáticas asociadas a este traumatismo, y la segunda parte tiene que ver específicamente con cuidados enfermeros desarrollados sobre este tipo de pacientes. Para ello nos fijamos como objetivos en la primera tópica repasar las condiciones anatomofisiológicas de la cavidad torácica, por otro lado identificar las lesiones letales y los mecanismos fisiopatológicos y mencionar las principales problemáticas asociadas. Para este recorrido son 3 ejes los que vamos a ir desarrollando y tienen que ver con los conceptos asociados que consideramos relevantes en el trauma de tórax explícitamente en cuanto a su clasificación, su fisiopatología y algunos estudios diagnósticos, y las principales problemáticas que encontramos. Para la primera parte, en este repaso anatómico, recordar que la cavidad torácica está formada por 12 pares de costillas que se unen en la parte posterior a la columna vertebral, en su parte anterior al esternón. El paquete neurovascular intercostal corre a lo largo de la superficie inferior de cada costilla. Dentro de la cavidad torácica encontramos los pulmones. Estos pulmones están recubiertos de una membrana que es la pleura, que consta de 2 capas, una visceral y otra parietal, que fisiológicamente entre ellas existe un espacio que es potencial o virtual, que no está relleno de nada, y en el momento de que ocurren mecanismos por los cuales este espacio se puede ocupar con aire, por ejemplo generando un neumotórax, o con sangre generando un hemotórax, comienzan las problemáticas que vamos a ir mencionando a lo largo de este recorrido. Tengamos en cuenta que en este espacio potencial se pueden acumular hasta 3 litros de sangre en cada lado, digamos, ¿sí? Entre ambos pulmones encontramos otra estructura que es muy importante, que es el mediastino, otro espacio muy importante que es el mediastino. En el mediastino tenemos corazón, aorta, vena cava superior e inferior, tráquea, bronquios principales y esófago. Como límite inferior, esta cavidad torácica va a encontrar el diafragma, que me va a separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal, y los órganos que están en la posición superior del abdomen, como pueden ser el hígado, el vaso, los riñones y el estómago, están protegidos también por las costillas inferiores. Esto es importante porque, de acuerdo a la altura de las lesiones a nivel torácico, también podemos sospechar lesiones abdominales. Si son por debajo del cuarto espacio intercostal, más o menos a la altura de la mamila, pensamos que las lesiones podrían ser lesiones penetrantes, bien contusas, que podrían ser tanto de la cavidad abdominal como de la cavidad torácica como de la cavidad abdominal. Ahora pasamos a la definición propiamente del trauma según la Sociedad Argentina de Cirugía, y esta dice que el trauma es un daño intencional o no intencional producido al organismo debido a su brusca exposición a fuentes o concentraciones de energía, que pueden ser mecánica, química, térmica, eléctrica, radiante, ¿sí? Que sobrepasan su margen de tolerancia, o a la ausencia de elementos esenciales para la vida como el calor y el oxígeno. Puntualmente entonces definimos al trauma y decimos que es todo impacto ocasionado a nivel de la caja torácica, ¿sí? Que tiene que ver justamente con lo que veníamos mencionando anteriormente. Esto va a perjudicar a tanto órganos como a diferentes estructuras de sostén, como pueden ser las óseas, que son las costillas, el esternón, ¿sí? Y a otras estructuras como pueden ser los pulmones, el corazón, el mediastino, ¿sí? Todo lo que esté ahí dentro de esta cavidad. De acá la importancia de la asistencia rápida, oportuna, efectiva, ¿sí? Eficaz de tanto el prehospitalario como la atención hospitalaria, ¿sí? De acuerdo a las valoraciones, la valoración tanto que hagan en el prehospitalario como en el hospitalario, se incrementan las posibilidades de sobrevida de nuestros pacientes. Ahora, existen algunos conceptos que son como importantes de tener en cuenta cuando hablamos de trauma, y tiene que ver justamente con el mecanismo de lesión. Y esto quiere decir en qué forma, cuál es la forma en la cual se lesiona la persona, ¿sí?
Si esta persona se cae, si esta persona sufre una colisión, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo en el cual se genera esa lesión? Por otro lado, la cinemática le da una interpretación a esa lesión, ¿sí? Ese tipo de mecanismo lo pone en un contexto general y dice, bueno, a ver, la contextúa y dice, para este tipo de mecanismo lesional existen puntualmente todos estos tipos de lesiones que tenemos que ir a buscar. Entonces hay lesiones específicas y exclusivas que son para las situaciones de caída, para las situaciones de explosión, para las situaciones de desaceleración frontal, como pueden ser choques, de desaceleraciones verticales, como son caídas, ¿sí? Bien. Y la energía cinética tiene que ver con la energía que está acumulada en un cuerpo que está en movimiento. Entonces, estos conceptos consideramos que son relevantes y tienen que ver muchas veces con los porcentajes de mortalidad, ¿no? Cómo es que se va afectando a nuestra población. Son un problema de salud pública estos traumas. Fíjense que constituyen la primera causa de muerte en menores de 40 años, el trauma en general, y específicamente el 25% de las muertes generadas por traumatismos cerrados se deben exclusivamente a lesiones torácicas. Podemos extraer que es una situación, este trauma de tórax es una situación de urgencia, de difícil manejo, ¿sí? Que es complejo, que encuentra afectadas estructuras que son vitales, como ya lo fuimos mencionando, como el pulmón, el corazón, la tráquea, los grandes vasos, ¿sí? Y originariamente, principalmente las causas son a través de colisiones o incidentes viales, pero también hay otras formas como las caídas que generan un número importante de víctimas. Son más frecuentes los traumas cerrados que los traumas abiertos. Ahora bien, entendiendo esto de cómo afecta a las estructuras vitales, es importante también entender que tienen un comportamiento bimodal. Ese comportamiento bimodal lo que hace notar es que tiene como dos formas de manifestarse, dos picos de frecuencia que son importantes. Uno tiene que ver con la primera hora del trauma, y ese será el primer pico, y un segundo pico a nivel posterior después de las 24 o 48 horas, donde la víctima comienza a tener otras situaciones asociadas. Ahora bien, pensemos que en las primeras instancias, en los momentos más inminentes, la muerte se puede dar por situaciones como pueden ser la obstrucción de la vía aérea, un neumotórax hipertensivo, una hemorragia incontrolable, ¿sí? Una ruptura cardíaca, traqueal, de un gran vaso, rondan en esos cuadros. También tenemos que considerar que pasadas las 48 horas son pacientes que van a requerir una internación prolongada y que también pueden incurrir en situaciones de infecciones asociadas al cuidado de la salud o directamente pueden entrar en estados de cuadros sépticos o falla multiorgánica que también contribuyen a aumentar su mortalidad, ¿sí? Entonces, pensando en esto de la atención prehospitalaria y hospitalaria, en ese conjunto que tiene que ser como coordinado, pensamos llevar al paciente indicado en el tiempo indicado y al lugar que sea el indicado, que sea el adecuado para la resolución de su cuadro. Bien, en relación a la clasificación, los traumas pueden ser abiertos o cerrados, ¿sí? Podrían también encontrar otras clasificaciones como pueden ser penetrantes o no penetrantes, ¿sí? Entonces, para el caso de los traumatismos torácicos cerrados o no penetrantes, acá no existe una solución de continuidad entre el exterior y el interior del tórax, y esto principalmente puede verse a impactos directos, ¿sí? A procesos de desaceleración o a procesos de compresión. Y en relación a los traumas torácicos abiertos o penetrantes, acá sí existe una solución de continuidad entre el exterior y el interior del tórax, y vamos a encontrar entonces una herida que atraviesa la pared torácica y que puede atravesar también la pleura. Entonces, estos traumatismos generalmente están dados por heridas de arma de fuego o heridas de arma blanca.
Existen algunas lesiones que están ya mencionadas como docena mortal, ¿sí? O principales lesiones torácicas a las cuales tengo que prestarle atención y están vinculadas a la obstrucción de la vía aérea, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, neumotórax masivos, neumotórax abiertos, tórax inestable, desgarro de la aorta torácica, lesiones traqueobronquiales, lesión miocárdica, desgarro diafragmático, lesiones esofágicas, contusiones pulmonares, que contribuyen a aumentar las posibilidades de muerte en nuestros pacientes. Entonces, hay un punto en común que tienen todas ellas, es que generan hipoxia tisular. Y esta hipoxia tisular puede darse por diferentes mecanismos, porque todas estas patologías de las cuales les hablé, si bien el final es esta hipoxia tisular, no todas llegan a la hipoxia a través del mismo mecanismo fisiopatológico. Entonces, algunas podrán llegar a través del aporte inadecuado de oxígeno a los tejidos secundarios a, por ejemplo, una obstrucción de la vía aérea. Otras patologías podrán generar a través de la hipovolemia esa hipoxia, ¿sí? Debido a la pérdida de sangre. Por otro lado, pueden existir lesiones en el parénquima pulmonar, y entonces van a generar un desequilibrio en la ventilación-perfusión, ¿sí? En este BQ. Pueden existir cambios a nivel de las presiones pleurales, ¿sí? Debido a un neumotórax a tensión, por ejemplo, o puede ser vinculada esta hipoxia a una falla de bomba debido a una lesión miocárdica severa. Dentro de los métodos diagnósticos podemos encontrar como uno de los principales la clínica, ¿sí? La radiografía de tórax, el ecofaz, la tomografía y la angiotac. Me quisiera detener 2 segundos en lo que es la clínica y el ecofaz, que tiene como bastante utilidad en las unidades de emergencia y son predictivos de muchas conductas terapéuticas rápidas de urgencia, así que necesitamos tomar. Dentro de los signos y síntomas podemos encontrar vinculados a lo que determina la hemodinamia de estos pacientes, ¿no? Y la parte respiratoria. O sea, podemos asociar a, por ejemplo, piel pálida, fría, húmeda, la respiración que sea superficial, ¿sí? Y rápida. Estos pacientes van a estar taquicárdicos, taquipnéicos, con ansiedad, con disnea. Pueden tener ruidos respiratorios disminuidos o directamente estar ausentes, ¿sí? Presentar enfisema subcutáneo, hiperresonancia del lado afectado, pueden tener hipotensión, yugulares distendidas, desviaciones traqueales, menos frecuentes o poco frecuentes, pero están descritas así. Y en relación a lo que les mencionaba del ecofaz, bueno, el objetivo va a ser detectar a través de esta ecografía líquido libre, tanto en la cavidad torácica como en la cavidad abdominal, y eso me va a permitir ver qué conducta se va a tomar, si requiere una cirugía o alguna técnica de forma inmediata. Entonces es una herramienta que es muy valiosa, ¿sí? Para tomar esas decisiones terapéuticas en pacientes traumatizados, como también esto nos sirve mucho cuando tenemos un gran porcentaje de personas que atender, como en situaciones de catástrofes. Bien, dentro de las consideraciones para reflexionar tienen que ver con que el tratamiento de los traumatismos de tórax en su gran porcentaje se resuelven a través de intervenciones quirúrgicas mínimamente, a través de drenajes pleurales pueden resolverse, pero pese a eso hay un 15 o un 30% de lesiones que son penetrantes y que van a requerir de toracotomía como medida terapéutica. Pensar también, por otro lado, que todo neumotórax traumático se puede convertir en hipertensivo. Mayores son las posibilidades en los primeros momentos de la ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, en esos momentos es cuando es que aseguramos esta vía aérea, determinar esos cuadros de ventilación de la forma más adecuada. Por otro lado, el neumotórax a tensión es uno de los enemigos a los cuales tenemos que enfrentar junto con la hemorragia, ¿sí? Que van a ser letales para nuestros pacientes. En este neumotórax estamos hablando de un mecanismo unidireccional, univalvular, donde el aire va a entrar a la pleura pero no va a poder salir. Esto va a generar un aumento de la presión intratorácica, ¿sí?
se colapsa el pulmón del lado afectado y se genera un colapso vascular producto de un desplazamiento de estructuras hacia el mediastino, ¿sí? Hacia el lado contralateral de donde se generó la lesión. Tener presente siempre, como les dije antes, que el 50% de los neumotórax se van a convertir en hipertensivos cuando están ocultos, cuando no sospechamos de ningún neumotórax, cuando al paciente le colocamos aseguramos la vía, ¿no? Colocamos un tubo endotraqueal, entonces en ese momento es cuando hay que prestar más atención porque tal vez no está visualizado, está oculto ese neumotórax y resulta que en ese momento cuando comenzamos con la ventilación es cuando comienza la sintomatología. Otro de los puntos importantes es tener en cuenta que los síntomas de obstrucción aérea se van a empezar a hacer manifiestos cuando estén entre un 50 y un 70% del diámetro afectado de esta vía aérea. Ahí se va a comenzar a manifestar esa obstrucción. Por otro lado, también considerar que algunas veces las fracturas costales no son diagnosticadas rápidamente, ¿sí? Sino que a los días o a las semanas, entonces esto también puede generar algún tipo de problemática, por lo cual hay que estar atentos a la valoración diaria, ¿sí? o por turnos en realidad nuestra de enfermeros. El 11% de los pacientes con trauma torácico van a requerir una intubación endotraqueal, ¿sí? Cuando ingresan a un centro de trauma. El 58%, fíjense qué porcentaje alto, fallece, y si además presentan algún shock asociado, la mortalidad se va a incrementar en un 75%. Es decir, que si además de tener ese traumatismo tiene un shock hipovolémico, aumentaría en un 75% las posibilidades de mortalidad. Para las reflexiones finales, comentarles que debemos considerar este trauma como una enfermedad, porque tiene una etiología, tiene una forma de energía que la genera, ¿sí? O tiene ausencia de calor o ausencia de oxígeno y que también me está generando una lesión, ¿sí? Tiene una sintomatología que es identificable para cada tipo de traumatismo, ¿sí? Y tiene una alteración constante, anatómica constante, es decir, que puede llegar a presentar edemas, contusiones, hemorragias, laceraciones, ¿sí? Y por otro lado, analizar la cinemática del trauma, identificando qué tipo de mecanismos fueron los que se generaron en ese traumatismo, ¿sí? Qué tipo de energía intervino, cuál es su magnitud, su dirección y cuál es su trayectoria. La trayectoria de las heridas también es muy, muy importante. Así que con esto culminamos la primera tópica. Los espero para la siguiente. Muchas gracias.